Hola amigos, bienvenidos a este video en donde hablaremos acerca de las tablas de amortización, en donde veremos su manejo, los conceptos que necesitamos para resolver este tipo de problemas y sobre todo la metodología que llevaremos a cabo para completar de manera correcta nuestra tabla de amortización. Mi nombre es Luis Francisco y te invito a que me acompañes en este video. En el área financiera, amortización significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que generalmente son iguales y que también se realizan en intervalos iguales. Esta definición nos parece algo similar a la que vimos en anualidades, ya que pues anualidades y tablas de amortización van de la mano. Es decir, en anualidades nosotros manejábamos un conjunto de pagos para liquidar alguna deuda. En amortización nosotros vamos a ver de todos los pagos que nosotros dimos, cuánto estuvo pagando realmente del valor de la deuda y cuánto corresponde a intereses. Es decir, desglosamos o desarmamos la renta para saber cuánto es lo que realmente le estábamos bajando de valor a nuestra deuda y cuánto era lo que estábamos pagando de intereses que se generaron por tener esa deuda. Hablando en pocas palabras y de una manera más simplificada, amortización se refiere a la extinción mediante pagos periódicos de una deuda actual. Entonces seguimos manejando lo que viene siendo una deuda y como les dije, esa deuda se liquida mediante pagos, los cuales pues están cubriendo los intereses y cubriendo o reduciendo en su caso el importe de la deuda que nosotros teníamos originalmente. Para este tipo de problemas vamos a relacionar las tablas de amortización con nuestra fórmula de anualidad vencida para valor presente, es decir, vamos a utilizar las tablas de amortización junto con esa fórmula. En otro video vamos a hablar acerca de las tablas de fondo de amortización o fondo de ahorro, que estas se manejan con anualidades vencidas también, pero con la fórmula de valor acumulado. En este caso, como les dije, vamos a manejar la fórmula de valor presente de anualidad vencida para resolver este tipo de tablas de amortización. Y esto se visualiza mejor pues ya elaborando lo que viene siendo una tabla de amortización. En este tipo de tablas pues se muestra lo que sucede con cada uno de los pagos, con los intereses que se manejan en cada uno de los pagos, cómo la deuda va liquidándose o reduciendo hasta pues llegar a un valor de cero, que es cuando ya terminas de liquidar o de saldar lo que viene siendo la deuda que tienes originalmente. Y bueno, para manejar las tablas de amortización necesitamos conocer primeramente la estructura que lo compone. En este caso lo vamos a manejar de la siguiente manera. La tabla se compondrá de 5 columnas. La primera se le llamará periodo, la segunda renta, la tercera interés, la cuarta amortización y la última la conoceremos como saldo insoluto. Entonces, nuestra primera columna se compone por el número de pago o de la renta que estamos manejando, es decir, lo vamos a relacionar con la variable de n de la fórmula que vamos a manejar, que en este caso es la de anualidad vencida para valor presente. Entonces, en la columna de periodo vamos a colocar el número de pagos que nosotros tenemos, es decir, si la anualidad o el problema nos dice que estamos manejando 20 pagos, vamos a colocar los 20 pagos. En este caso, vamos a contemplar el valor 0 como un pago, es decir, vamos a empezar 0, 1, 2, 3, 4 hasta el número de pagos que nosotros tengamos. Ahorita que resolvamos el problema les voy a explicar por qué. En nuestra columna de renta, como su nombre lo dice, lo vamos a relacionar con la variable de renta, es decir, con la R. Aquí va a ir colocada tal cual el valor de la renta, es decir, lo que estamos dando de manera periódica, es decir, los 15,000 pesos mensuales, los 500 pesos quincenales, los 1,000 pesos mensuales, etcétera, va a ir colocado tal cual la cantidad de dinero en esta columna. Para calcular la variable de interés, nosotros vamos a necesitar multiplicar el saldo insoluto anterior, que es nuestra última columna, ahorita les digo cómo se va a relacionar eso, con nuestra tasa de interés, es decir, debe de multiplicarse saldo insoluto anterior por la tasa de interés, que la tasa de interés aquí de igual manera debe de estar dividida y en su caso si se capitaliza pues también debe de estar capitalizada. La columna de amortización la vamos a calcular restándole a la renta los intereses que obtuvimos en la misma fila que estamos trabajando, es decir,
De la renta que nosotros tenemos, le vamos a restar los intereses que se generaron de multiplicar el saldo insoluto anterior por nuestra tasa de interés y el resultado va a ser nuestra amortización. Y ya por último, el saldo insoluto, este valor se representa con la variable S. Recuerdan que les dije que en la tabla de amortización colocábamos en número de pago el 0. Bueno, en la fila primera, es decir, en la 0, no se va a colocar nada ni en renta, ni en interés, ni en amortización. Solamente en saldo insoluto vamos a colocar el valor de nuestra deuda. Pero aquí vamos a colocar lo que nosotros vamos a pagar mediante los pagos que estamos manejando en la anualidad. Es decir, si tenemos una deuda de X cantidad, pero si nosotros estamos dando un enganche o estamos pagando un porcentaje del valor antes de comenzar a dar los pagos que son mensuales o quincenales, se le debe de restar ese enganche o ese pago. Y el resultado es el que se va a colocar en nuestra columna de saldo insoluto. ¿Por qué? Porque es el valor que nosotros vamos a estar liquidando mediante los pagos, no el valor original. Eso es solamente cuando manejas un enganche dentro del mismo problema. Pero si no te menciona nada, algo parecido, solamente basta con colocar el valor de la deuda que nosotros tenemos, que en este caso pues viene siendo C. Entonces, como en 0 no se coloca nada de intereses, digamos que vamos a empezar a trabajar en la columna, perdón, en la fila número 2, que viene siendo la número 1. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a multiplicar el saldo insoluto anterior, es decir, nuestra C, por nuestra tasa de interés que va a estar dividida y capitalizada. Y ahí ya vamos a colocar los primeros intereses que vamos a tener, se los restamos a la renta, obtenemos nuestra amortización. ¿Y cómo calculamos el saldo insoluto de la fila número 1? Lo calcularíamos restándole la amortización que nosotros obtuvimos en la fila número 1 a el saldo insoluto anterior, que sería en este caso el valor de nuestra C. Para visualizar un poco mejor esto, cómo se manejan este tipo de columnas, cómo se relacionan una con otras, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Mateo contrae hoy una deuda de 95,000 pesos a 18% convertible semestralmente, que amortizará mediante 6 pagos semestrales iguales y el primero de los cuales vence dentro de 6 meses. Nos pregunta cuál es el valor de R. Este es un problema de anualidades. Si recordamos, en anualidades podemos calcular el valor de R teniendo el valor de nuestro valor presente, que en este caso es la C, nuestra tasa de interés y nuestra N. Este tipo de problemas es uno típico de tablas de amortización. ¿Por qué? Porque rara vez te van a dar los 4 datos que tú necesitas para elaborar tu tabla de amortización. En la tabla de amortización necesitamos nuestro valor presente, que es nuestra C, nuestra renta, nuestra tasa de interés y nuestro tiempo. Entonces, por lo regular siempre te van a preguntar o el valor presente o la R, o en algunos casos raros te pueden preguntar la N. Pero por lo regular siempre te preguntan un dato, tienes que calcularlo con la fórmula de anualidades y después, ya teniendo los 4 datos, ya puedes comenzar a elaborar la tabla de amortización. En este caso vamos a necesitar encontrar el valor de R, es decir, nuestra renta. Nos dice que tenemos una deuda de 95,000 pesos, que ese es el valor presente que vamos a manejar para este problema. La tasa de interés del 18% convertible semestralmente. Y nuestra N tendría un valor de 6, que serían los 6 pagos semestrales. Como nos dice que el primero de los pagos se vence dentro de 6 meses, nos da a entender que pues es una anualidad vencida, que como les dije, para ese tipo de problemas vamos a manejar anualidades vencidas. Entonces, lo que necesitamos primero conocer es nuestra tasa de interés ya capitalizada y dividida, que en este caso nos quedaría 0.18 entre 2, y eso nos daría un total de 0.09, que esta sería nuestra tasa de interés que utilizaríamos tanto para encontrar el valor de nuestra renta como para poder elaborar nuestra tabla de amortización. En este caso vamos a encontrar el valor de nuestra renta. Nos quedaría como 95,000 es igual a R por 1 menos 1.09 elevado a la menos 6 entre 0.09. Recordemos que este tipo de problemas ya los hemos resuelto en un video anterior. Si aún no has visto este video, aquí te comparto el link para que puedas ir a ver todo lo referente a problemas de anualidades, tanto anticipadas
como vencidas, que son las que vamos a ver en este caso. Que en este caso nuestra renta tendría un valor de 21.177,37 centavos, que ese sería el valor de la renta que nosotros vamos a colocar en nuestra tabla de amortización. Ok, entonces ya teniendo una vez nuestros datos, vamos a elaborar nuestra tabla de amortización. Tenemos una N, en este caso vamos a llenar primero nuestra columna de periodo. Tenemos una N hasta 6 pagos. Entonces vamos a colocar, comenzando desde el 0, los pagos que corresponden a este tipo de problemas. Dijimos, en periodo 0 no se coloca nada ni en renta, ni en intereses, ni en amortización. En saldo insoluto se coloca el valor de nuestra deuda, que en este caso son los 95,000 pesos. La renta que obtuvimos se va a colocar en cada uno de estos espacios. En este caso era de 21.177,37 centavos. Recordemos que nuestra tasa de interés es 0.09 ya dividida y capitalizada. En este caso yo se los recomiendo colocarlo no dentro de la tabla, pero sí en algún espacio arriba de donde dice intereses o fuera de la tabla, para que no olviden cuánto es lo que van a utilizar. Yo lo voy a colocar aquí. No es correcto colocarlo aquí, pero para tenerlo a la vista. Entonces yo les recomiendo que se lo coloquen acá arriba de intereses o a algún lado de la tabla para que puedan recordar cuál es el dato. Y recordemos que el valor al que debemos de llegar es a 0. En el último pago debemos de liquidar la deuda que nosotros tenemos. Entonces, para poder comenzar a elaborar bien este tipo de tablas, estos son los datos que nosotros disponemos, solamente vaciando lo que ya conocemos, no hemos elaborado nada aún. Es decir, conocemos nuestra N, nuestra renta, nuestra I y nuestra C. Entonces, para elaborar el primer pago, que sería dijimos que la tasa de interés se multiplica con el saldo insoluto anterior para colocar los intereses. Entonces, necesitamos multiplicar los 95,000 por 0.09 para conocer los intereses del primer periodo. En este caso son 8.550. La fila de amortización se calculaba restándole a la renta nuestros intereses, que en este caso son 21.177,37 menos 8.550 12.627,37. Y para continuar resolviendo nuestra tabla tenemos que colocar el saldo insoluto. Este se va a colocar o se va a obtener restándole a 95,000, que es nuestro saldo insoluto anterior, nuestra amortización. Es decir, menos me va a dar el resultado de aquí. Entonces quedaría 95,000 menos 12.627,37. Me da un total de 82.372,63. Aquí ya terminaríamos nuestra primera fila, es decir, de la renta que nosotros dimos de 21.177 en el primer pago, estuvimos pagando 8.550 pesos de puros intereses y lo que realmente le bajamos a la deuda fueron 12.627,37. Es decir, no porque yo haya dado esta renta significa que esto es lo que realmente le va a estar bajando a mi deuda, sino esta renta está pagando estos intereses y esto es lo que realmente le está bajando valor a mi deuda. Un comentario que me gustaría hacerles es que cuando elaboren este tipo de tablas utilicen todas las decimales que les arroja la calculadora. ¿Para qué? Para que puedan llegar a 0 o un valor cercano a 0. Si llegamos a utilizar solamente 2 o 3 decimales, es muy probable que nos lleguen a sobrar algunos pesos al final de nuestra tabla de amortización, que no significa que esté mal,
porque el procedimiento sí lo estás haciendo correctamente. Pero al no utilizar todas las decimales, se va acumulando dinero que pues al final se va a quedar ahí en ese pago. Que ahorita que terminemos nuestra tabla, vemos si nos sobra alguna cantidad de dinero para mostrarles cómo es que se ajusta la tabla de amortización o en su debido caso si se agrega algún pago extra. Entonces, continuando con el segundo pago, sería calcular los intereses, que en este caso sería nuestro saldo insoluto anterior, es decir, nos vamos al pago anterior, al saldo insoluto, que son ahora los 82.372,63, multiplicarlos por 0.09, que es nuestra tasa de interés dividida y capitalizada. Eso me da un total de 7.413.5367. Y eso se lo voy a restar a mi renta, que en este caso son los 21.177,37. Me da un total de 13.663.8333. Y luego esto se lo voy a restar a mi saldo insoluto anterior, que son los 82.372. Y eso me da un total de 68.608.7967. Como podemos observar, nuestros intereses siempre van a ir bajando de valor, es decir, estoy pagando 8.000, luego estoy pagando 7.000. Van a ir bajando hasta pues llegar a pagar una cantidad muy pequeña. Nuestra amortización, en cambio, es la que va a ir aumentando. Y nuestro saldo insoluto anterior, como tenemos que llegar a cero, pues por obvias razones va a ir también disminuyendo poco a poco hasta llegar en el último pago al valor de cero. Entonces, continuando con nuestra tabla de amortización, sería multiplicar ahora esa cantidad por nuestra tasa de interés para calcular los intereses. 6.174.791703. 15.002.5783. Y esta cantidad se lo restamos ahora a los 68.608. Recordando utilizar de preferencia todas las decimales. Me da un total de 53.606.2184. Y luego esa cantidad la multiplicamos por nuestra tasa de interés. 4.824.559656. Se lo vamos a restar a nuestra renta. 16.352.81034. Y esa cantidad se la voy a restar a mi saldo insoluto. $37.753.4086. Y luego eso lo vamos a multiplicar por nuestra tasa de interés para calcular los intereses. 3.352.806725. Eso se lo vamos a restar a nuestra renta. Me da un total de 17.824.56327. Eso se lo vamos a restar a los 37.000. Y me da un total de 19.428.84479. Y ya por el último pago,
Vamos a multiplicar eso por nuestra tasa de interés. 1748.59.631. Se lo restamos a nuestra renta. $19,428.7739. En este caso, realizamos esta resta. Y nos sobran, bueno, en este caso a mí me sobran 0.07082 centavos. Es decir, que es prácticamente cero, digamos, ya dependiendo pues de el maestro que esté evaluando esto. Por lo regular entre 0 y 1 es el valor correcto. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros manejábamos menos decimales? Ahí nos hubieran sobrado, no sé, 100 pesos, 200 pesos, un decir. ¿Qué es lo que se debe hacer en esos casos? Bueno, supongamos que en el problema, no sé, hubiéramos manejado menos decimales. Y en esta cantidad, aquí en vez de ser 428, fueran 528. Es decir, 100 pesos más. Entonces, aquí, al hacer esta resta, ya no va a estar sobrándonos esta cantidad, sino nos sobrarían 100 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para ajustar nuestra tabla de amortización y en el último pago llegar a cero? Bueno, se supone que nuestra amortización debe de dar igual al saldo insoluto anterior que nosotros tenemos para poder llegar a cero. Es decir, que esto menos esto pues me dé a cero, ¿verdad? Entonces aquí debemos de pagar la misma cantidad que nuestro saldo insoluto anterior, que en este caso son 19.528.8447. Esto, recordemos, es un suponer en que si nos estuvieran sobrando aquí 100 pesos porque tomamos menos decimales en toda la tabla de amortización. ¿Qué es lo que seguiría por hacer? Si esta amortización surge de la renta menos los intereses, esta renta no es la que estaríamos manejando nosotros, es decir, estaríamos dando una renta diferente. Lo que significa que tendríamos que sumar esto más esto para poder conocer el valor de nuestra renta, que es el valor que nosotros vamos a dar en el pago número 6. Entonces nos quedaría 1748,59,603 más 19.528,8447 y eso nos da un total de 21.277.4403. Si se dan cuenta, es diferente, nos da casi 100 pesos de más y algunas diferencias en cuanto a los centavos. Y eso ya estaría ajustando el pago que nosotros estaríamos dando al final de nuestra tabla de amortización para poder llegar a cero en este caso. Pero recordemos que si utilizamos todas las decimales, pues no tendríamos por qué tener algún problema de que nos sobren 100 pesos, 50, etcétera. Llegaríamos a cero o a algún valor muy cercano a cero. Entonces, ¿qué podemos observar de esta tabla de amortización? Si te llegaran a preguntar cuál es el total de intereses que se pagó en este tipo de problema, pues tomaría solamente la columna de intereses y el total sería la respuesta. Podemos observar que la suma de los pagos semestrales que estamos dando es igual a la suma de los intereses más las amortizaciones. Entonces es como que también para que vean qué tipo de relación tiene ese tipo de tablas. La amortización es igual al pago, es decir, a la renta, menos los intereses que nosotros tenemos y eso pues nos da el valor de nuestra amortización. Las amortizaciones es la parte de cada pago menos los intereses que se calcula a la reducción pues del saldo que estamos manejando, el del saldo insoluto en este caso. Los pagos pues es la cantidad que se paga en cada periodo, pues es la renta que estuvimos manejando para este tipo de problemas y que de alguna manera
va amortizando el saldo insoluto y a la vez está pagando los intereses que se están cargando. Y pues aquí se puede ver claramente cuánto es lo que resta por pagar al final de cada semestre, que en este caso es el saldo insoluto. Es decir, podemos ver que después de haber realizado, no sé, por ejemplo, 3 pagos, a mí me queda 53,606 pesos por pagar. Y en el mes 4, bueno, perdón, en el semestre 4, es decir, en el pago número 4, yo estoy pagando la misma renta. Pero en esta renta yo no estoy pagando la misma cantidad de intereses que en el primer pago ni en el último. Es decir, en cada pago yo doy una cantidad diferente de intereses y le estoy bajando diferente valor a la deuda que yo tengo originalmente. Este tipo de tablas de amortización lo podemos visualizar nosotros o lo podemos relacionar cuando sacamos algo a crédito o por ejemplo cuando compramos un carro de agencia que pues nos dan también nos dan una tabla de amortización parecida en donde te muestran cuánto es lo que vas a estar pagando por lo regular cada mes para poder liquidar pues lo que viene siendo el carro. Te muestran cuánto equivale a los intereses, al seguro, etcétera, y al final de cuentas te da un resultado de 0, que es cuando ya el carro es completamente tuyo. Otra característica que podemos analizar en este tipo de problemas es el concepto de derechos adquiridos. ¿Qué son los derechos adquiridos? Bueno, nos dice que después de que el deudor ha realizado algunos pagos, ha adquirido parcialmente el bien. Es decir, yo al haber hecho algunos pagos, por ejemplo en el 3, yo ya pagué parte de lo que yo debía o del bien que estoy comprando a crédito y pues yo ya soy, digamos, en cierta parte dueño de alguna parte del bien que estoy comprando o de la deuda que ya estoy liquidando. Entonces, nos dice que mientras el acreedor al haberlo recibido ya no es propietario de todos los derechos sobre el bien, sino de una sola parte, que es el valor que nos resta por liquidar de la deuda o del valor que estamos comprando. Nos dice que en general, en cualquier operación de amortización de una deuda y en cualquier momento, la fórmula que podemos utilizar para poder conocer los derechos adquiridos es sumando el saldo insoluto más los derechos adquiridos es el valor de nuestra deuda. Es decir, los derechos adquiridos en pocas palabras es cuánto es lo que yo he pagado del bien. ¿Cómo se puede calcular eso? Se puede hacer de dos maneras. La primera manera es sumar la amortización que yo tenga hasta cierto pago. Es decir, si nos está preguntando, por ejemplo, que cuáles son los derechos adquiridos al finalizar o al haber dado el segundo pago, es decir, nosotros vamos a sumar esta cantidad más esta cantidad y ese es el resultado que nosotros vamos a tener como derechos adquiridos. Es decir, nosotros ya somos parte o ya somos dueños de esa parte. En otras palabras, eso es lo que nosotros ya compramos del bien o lo que ya nos pertenece. Y por otra parte, los 68,608 que quedarían restando en ese pago o al finalizar ese pago es todavía el saldo insoluto, es decir, todavía lo que es dueño la otra parte a la que yo le estoy comprando el bien o a la que yo le debo pues el dinero de la deuda que yo estoy manejando. Esa sería una manera de encontrar de manera sencilla lo que vienen siendo nuestros derechos adquiridos. Otra manera también sencilla sería, por ejemplo, trabajando igual. En el segundo pago, lo que tendríamos que hacer es restarle a nuestra C, que en este caso son los 95,000 pesos, restarle el valor del saldo insoluto del pago en el que estamos trabajando. Por ejemplo, quiero conocer los derechos adquiridos al haber realizado el segundo pago. Bueno, a 95,000 le voy a restar 68,608 con sus respectivas decimales y el resultado sería el valor de derechos adquiridos que tendría la persona al haber realizado el segundo pago. Eso se puede hacer con cualquiera de los pagos que estamos manejando, es decir, si queremos conocer los derechos adquiridos al haber realizado el quinto pago, esta cantidad se la vamos a restar a esto y el resultado sería el valor de nuestros derechos adquiridos. Como les mencionaba, es algo sencillo, solamente que el de los derechos adquiridos demuestran cuánto es lo que nosotros hemos adquirido del bien, como su nombre lo dice, derechos adquiridos, es cuánto es lo que yo he pagado del bien que ya me pertenece a mí. Y bueno, hasta aquí dejaremos este video. En otro video explicaré la manera de calcular el pago intermedio o el pago final sin necesidad de realizar toda la tabla. Es decir, esta tabla de amortización que nosotros realizamos es una tabla pequeña porque estamos realizando pagos, 6 pagos, una cantidad relativamente pequeña.
Hay tablas de amortización que llegan hasta 48, 60 pagos y entonces en algunos casos te llegan a preguntar cuál es el saldo insoluto del pago número 25 o completa la fila número 25, la fila número 18. Y no hay necesidad de realizar toda la tabla, sino hay alguna metodología que nos permite conocer el saldo insoluto anterior para de ahí partir a elaborar los intereses y con eso ya podemos elaborar la fila que nos están preguntando. De igual manera, sería con el último pago, que para ese tipo de problemas se aplicaría la misma metodología que les acabo de explicar así ahorita en brevedad. Y también existe otra metodología para conocer de manera más rápida el último pago, como les repito, sin necesidad de elaborar toda la tabla de amortización. Así que no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas más contenido. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos hasta la próxima.